96.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 3 de agosto, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, así como a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. A partir de las 9 de la mañana, como todos los días, también se incorporan los canales Teleuniverso, que es el canal 29, y el canal 24 de Santo Domingo. Así es que buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, estos son los temas que nos proponemos abordar hoy lunes 3 de agosto en nuestros comentarios, en nuestros comentarios del día de hoy. Entonces, señores, quiero hablar de la situación del COVID-19 y referirme de manera particular al fallecimiento de un hermano de Carlos Alberto Montaner. Quiero también, como segundo tema, me voy a referir a que el PRM se distancia del Foro de Sao Paulo y me voy a referir también al informe actualizado de la CEPAL con datos alarmantes sobre la expansión de la pobreza a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Entonces, señores, empezamos con la situación de el COVID-19, que nos mantenemos por un promedio sobre los 1,400 casos. Estamos hablando de promedio, ¿no? De COVID-19. Podríamos hablar de 1,500 casos que estamos promediando a diario. No importa que, por ejemplo, que ayer hayan sido 828, pero antes de ayer fueron 1,760 nuevos casos. Y entonces el día anterior habían sido 1,734, 1,492, 1,100 y tanto. Entonces seguimos con una promediación alta de nuevos casos. Hay, sin embargo, algunos hallazgos que pudieran estar reflejando que las medidas nuevas ya están dando sus resultados, porque el tema de la cantidad de casos activos versus los recuperados, en un momento determinado en el que esta curva empezó hacia arriba, la de los contagios, nos vimos prácticamente con igual cantidad de casos recuperados que de casos activos. Y en oportunidades con un poco más de casos activos que de casos recuperados. Eso se ha ido despejando de nuevo y entonces ya la cantidad de casos de recuperados pues le va sacando ventaja como debe ser a los casos activos. Y eso es un buen signo. Eso es un buen signo porque, por ejemplo, si partimos de lo que ocurre con el último boletín, tenemos 32,821 casos activos y tenemos 38,144 casos de recuperados. Eso es un buen signo. Por ahí hay un buen signo. Sin embargo, seguimos con los fallecimientos, ¿no? La gran cantidad de personas lamentablemente fallecidas. Y en este caso, lamentar pues la muerte
entre otros fallecimientos, de la doctora Miriam Paredes. La doctora Miriam Paredes, ella fue directora del Hospital Dr. Jaime Lavandier de San Francisco de Macorís, y ella es fundadora de un centro privado que es el Instituto de Especialidades Médicas del Noroeste. Y lamentablemente, el pasado sábado, esta distinguida profesional falleció a causa del COVID-19. Entonces, también lamentar mucho la muerte de un hermano de Carlos Alberto Montaner, cuya muerte él precisamente la da a conocer haciendo un llamado a las personas para que no veamos esto como una alarma innecesaria. En su mensaje decía Carlos Alberto Montaner, cuando pasa por la dolorosa situación de informar sobre la muerte de su hermano, él decía: no es verdad que el COVID-19 sea un invento. Hay que protegerse mucho. Mi hermano menor, Alex R. Montaner, acaba de morir. Tenía casi 70 años y era médico. El virus afecta el sistema vascular, dice, afecta el sistema vascular y le provocó un infarto masivo. Fue una persona extraordinaria. Bueno, cuando vi esta información, que desde luego lamento mucho y hacemos llegar toda nuestra solidaridad a Carlos Alberto Montaner, me recordé, pensé en lo que decía de su hermano Carlos Alberto Montaner en sus memorias, que la había leído hace poco tiempo. Sus memorias, sin ir más lejos, se titulan sus memorias. Y entonces, precisamente sobre este hermano que acaba de fallecer, de Carlos Alberto Montaner, en sus memorias, él decía lo siguiente: debió ser el año de 1950, cuando nació mi hermano Roberto Alex y cuando comenzó la guerra de Corea, un episodio del que se hablaba mucho y que acabó alarmándome al extremo de haber provocado que yo, conmovido, escribiera un poema horrendo, el primero de mi vida y uno de los más atroces. Entonces, él decía que Roberto, como tantos hijos, fue un producto de la reconciliación entre nuestros padres. Pocos años antes se habían divorciado como consecuencia de las frecuentes infidelidades de mi padre, y etcétera. Pero hace ahí su alusión a su hermano, y en otra parte aquí continúa hablando de su familia. Este es el hermano de él de 70 años que acaba de fallecer, cuya mención está aquí en el capítulo 5 de las memorias de Carlos Alberto Montaner, en el título que es Miramar y otras escuelas. Pero ya que estoy citando las memorias de Carlos Alberto Montaner, voy a aprovechar varios episodios sumamente interesantes que están planteados aquí, porque si bien es cierto que son las memorias de una persona, pues esto es un recorrido por acontecimientos muy importantes de la historia, de la llamada historia reciente. Entonces, sus memorias están divididas en 3 etapas de su vida, o 4 etapas, ¿no? Porque empieza por la etapa de su nacimiento, después de la prisión en Cuba. Carlos Alberto Montaner, pues fue apresado por el régimen castrista en sus primeros tiempos, y aún era menor de edad, fue el único de su grupo que era menor de edad. Entonces fue a una reclusión de menores que era menos estricta que la de adultos.
y de allí pues se pudo fugar, cortando con una cegueta la celda en la que se encontraba, porque sabía que tan pronto cumpliera la mayoría de edad lo iban a trasladar para otra celda y su suerte iba a ser similar a la de su compañero, que los que no murieron fueron condenados a prisión prácticamente perpetua. Entonces, está esa etapa, ¿no? Después, la etapa del exilio, su etapa digamos, del exilio en la Florida, la etapa de su vida en Puerto Rico, la etapa de su vida en Madrid. Y sobre la etapa de su vida en Puerto Rico, hay un episodio muy interesante, que lo cito a continuación. Tiene que ver con el cambio en la postura de Luis Muñoz Marín, el más importante de los líderes, que fuera uno de los más importantes líderes independentistas de Puerto Rico, pero que después cambió la posición por autonomista. Es decir, Luis Muñoz Marín quería la independencia de Puerto Rico, pero cambió de idea. ¿Y qué lo hizo cambiar de idea a Luis Muñoz Marín? Esto lo cuenta Carlos Alberto Montaner de la manera siguiente. Él dice que tuvo una buena relación amistosa con el matrimonio puertorriqueño formado por los catedráticos de la Universidad de Puerto Rico, Julia Córdoba Infante, y su marido Wilfredo Bracci. Bracci era un magnífico escritor formado en su isla, Estados Unidos, Madrid y Londres. Política e ideológicamente estaba muy cerca de Muñoz Marín. Alguna vez le pregunté por qué don Luis había pasado de defender la independencia en su juventud a constituirse en el apóstol del autonomismo y en el padre del Estado Libre Asociado, y me contó que se debió al impacto de las imágenes de Haití que Muñoz Marín había visto a principios de los años 40 tras un vuelo a la isla vecina. No quería ser responsable de la pauperización de Puerto Rico, y en ese sentido de la responsabilidad le cambió la mirada hacia su pueblo y hacia la vinculación de los Estados Unidos. Es decir, Luis Muñoz Marín fue independentista hasta que visitó Haití en los años 40 y dijo, no, yo no quiero ser responsable de que en el futuro, las futuras generaciones, a mí me acusen de haber llevado a Puerto Rico una cosa similar a la que yo estoy viendo. Y a partir de ahí, el hombre cambió de independentista a ser el líder del Estado Libre Asociado. Son referencias muy importantes. Paso a otra referencia que hace aquí, esta referencia es a la muerte de Franco. Para explicar la muerte de Franco, hubo que apelar a todas las enfermedades habidas y por haber para eludir las responsabilidades de un especialista, de cualquier especialista. Entonces, para que a nadie se le acusara de nada, de ningún descuido por la muerte de Franco, Franco murió de todas las cosas. Fíjense cómo dice el certificado de la muerte de el dictador Franco. Dice lo siguiente: desde hacía varias semanas, la televisión comenzaba y terminaba con un parte médico. El último explicaba que el generalísimo acababa de morir en la madrugada del 20 de noviembre de enfermedad de Parkinson, cardiopatía, úlcera digestiva aguda y recurrente con hemorragias abundantes y repetidas, peritonitis bacteriana, insuficiencia renal aguda, tromboflebitis, bronconeumonía, choque endotóxico y parada cardíaca. Es decir, le vaciaron todas las enfermedades posibles a la hora de la muerte para evitar que por una especialidad específica el hombre haya muerto, porque si él muere de un paro cardíaco, ahí hay una responsabilidad específica del cardiólogo. Entonces,
todos los especialistas se liberaron de responsabilidad, matando a Franco de todo lo que era posible morir, que en definitivamente yo creo que él murió ya por el peso de los años, ¿no? Y la vida que había tenido. Entonces, ya que he citado varios episodios de esta memoria tan interesante, hay uno que ustedes comprenderán que no puedo dejar de citar, y es la alusión que hace pues a su entrada a la radio y cómo se produce su entrada a la radio. Esta parte también está aquí en sus memorias. Y él dice, al hablar de su entrada a la radio, dice: fue en esos años que me aficioné a hacer comentarios radiales. Primero me invitaron los Espaillá, Antonio y Monse, dueños de una cadena de radio en la República Dominicana. Los había conocido en México en una reunión de la CID. Era un matrimonio muy creativo y entusiasta que pronto fueron mis amigos, incluidos los hijos de la pareja, Sofía y Ricardo. Inmediatamente descubrí que el lenguaje radial era algo diferente al de la prensa escrita y los dos se alejan de la conferencia, otro de los medios de comunicación a lo que recurro habitualmente. Entonces, he apelado a estos tramos de la memoria de Carlos Alberto Montaner a propósito de que citaba lo que él planteaba aquí de su hermano Robert Ales, que recién ha fallecido a causa del COVID-19. Entonces, señores, paso inmediatamente a otro tema. El tema tiene que ver con lo que ha ocurrido con el PRM, su director de política internacional, el doctor Jesús Félix Iglesias, que ha sido desautorizado por el presidente de ese partido y por el canciller nuevo, que estará a partir del 16 de agosto, Roberto Álvarez, porque el director de Relaciones Internacionales del PRM ha enviado por su cuenta una carta de salutación al Foro de Sao Paulo. Entonces, señores, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que lo que ha hecho Paliza, y lo que ha hecho Paliza, y si lo hizo Paliza, lo hizo por instrucciones del presidente electo Luis Abinader, ha sido lo correcto. Jesús Félix Iglesias y todos los PRMistas tienen que entender que ahora en política exterior hay algo que prima sobre cualquier otra cosa. Y lo que prima ahora para un partido de gobierno, lo que prima para un partido de gobierno como es el PRM es lo que Richelieu definió como la razón de estar. Es la razón de estar ahora la que conduce la política exterior, las posiciones de política exterior del PRM. Porque antes Félix Iglesias y una delegación podían ir a todas las reuniones del Foro de Sao Paulo, hacer lo que ellos quisieran, y eso no tenía repercusiones para la República Dominicana, para el Estado Dominicano. Pero ahora eso sería sumamente perjudicial para el Estado Dominicano. Sumamente perjudicial para el Estado Dominicano. Este Foro de Sao Paulo, que se crea después del derribo del muro de Berlín, que es la respuesta que trata de dar la izquierda latinoamericana al derribo del muro de Berlín, cuando se plantea la búsqueda del poder a través de las elecciones, no ya de acciones violentas, sino por la vía electoral, y que incluso tiene gran éxito en la llamada época dorada de las materias primas, porque en ese periodo que va desde el año 93 hasta el año 2003, que fue la época dorada de la materia prima, alcanzaron los gobiernos en una serie de países y
los precios internacionales de la materia prima le favorecieron ampliamente y aparentemente América Latina estaba dominada en gran medida por este remanente de la izquierda, pero eso después colapsó de manera total. Entonces, ahora estar asociado al Foro de Sao Paulo es estar asociado a Maduro, a Nicolás Maduro, es estar asociado a 3 dictaduras, a la de Maduro, a la dictadura de Ortega en Nicaragua y a la dictadura castrista, que es la que realmente idea el Foro de Sao Paulo, aunque el ejecutor del foro es Lula. El ejecutor del foro es Lula. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Hay un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno no se ha cansado de repetir, que va a mejorar las relaciones con Estados Unidos, que yo no sabía que eran malas. Yo me estoy enterando ahora con lo que ellos están planteando de que supuestamente eran malas las relaciones con Estados Unidos. Yo no sabía que las relaciones de República Dominicana y Estados Unidos eran malas. Pero bueno, ellos se proponen que esas relaciones sean de paños y manteles, sean unas relaciones como nunca. Así cada vez que el nuevo canciller se para en algún sitio, es hablar de que es para Estados Unidos, y es que es un Estados Unidos, y bueno, y Estados Unidos y Estados Unidos. Entonces, imagínese usted el mensaje que daría el partido de gobierno si al tiempo que está planteando una mejoría de las relaciones con Estados Unidos, entonces está coqueteando con el Foro de Sao Paulo. Ese sería un mensaje sumamente contradictorio. Entonces, por eso han desautorizado a Félix Iglesias. Y en función de los intereses del Estado Dominicano, ellos tienen razón. Para donde fue el nuevo ministro de Turismo a tratar de buscar el restablecimiento de los mercados turísticos, él no fue para Cuba, él no ha ido a Cuba, él no fue a Nicaragua, él no está en Venezuela, no, él está en Estados Unidos. Él está en Estados Unidos reuniéndose con los principales tour operadores americanos. En Estados Unidos que está. Entonces, nuestros intereses están vinculados a Estados Unidos y ahí no hay discusión en cuanto a que no coquetear con un foro en el que no buscamos absolutamente nada. No importa que el PRM estuviera coqueteando con eso en el pasado, no, ya el relajo se acabó. Ya el relajo se acabó. Ahora lo que prima es la razón de estar. Ahora lo que prima es la razón de estar, y por eso entonces se vieron en la necesidad de desautorizar a su presidente, y él que ya suma esta experiencia, doctor Félix Iglesias, usted es un hombre brillante, inteligentísimo. Ahora cualquier cosa tiene que pasar, digamos, por el rasero de los intereses nacionales, del gobierno, etcétera. Es decir, un partido de gobierno no puede tener una política exterior distinta a la que su gobierno se ha propuesto llevar. Eso yo creo que está claro. Entonces, paso al tercer tema, que es, señores, la situación que tenemos a partir de los últimos informes que estamos recibiendo sobre el comportamiento de la economía. De manera leve nos referimos al último informe de la CEPAL en debates que sostuvimos aquí el pasado viernes. Pero yo he leído este informe durante todo el fin de semana de manera pormenorizada, y hay detalles que llaman la atención, Señores, la pobreza y la pobreza extrema vuelve a derrotarnos. Nosotros volvemos a desandar caminos que ya habíamos superado, pero no solo la República Dominicana, sino toda la región. Fíjense, este último informe de la CEPAL está planteando que
van a la pobreza en la región 45.4 millones más. Esto no es que van a haber 45.4 más millones, que los 45 millones ni 46 millones, no. Es que estos 45 millones, 45.4 millones, se suman a los 185.5 millones. Entonces, usted sabe en cuánto va a quedar la pobreza en la región, en 230,9 millones. Pero no es solo la pobreza, no es la pobreza. Esto significa que el 37% de la población de América Latina estará en la pobreza. Pero a la pobreza hay que sumar lo de la pobreza extrema. ¿Qué pasa con la pobreza extrema? A la pobreza extrema, ya por todas las situaciones del COVID en la región han sido enviados a la pobreza extrema hasta ahora 28.5 millones de personas. ¿Qué significa eso? Que nosotros teníamos en la región 67,7 millones de personas que vivían en pobreza extrema. Ahora serán 96,2 los que vivan en pobreza extrema. En la República Dominicana, pues la pobreza extrema estaba en 4.5 y ahora está en 6.7. Eso es lo que tiene que ver con la pobreza extrema. Entonces, este informe plantea una serie de cosas que por donde quiera que usted lo tome, son sumamente preocupantes todas las cosas que contiene este informe, del que hicimos referencia cuando nos referimos a que la República Dominicana pues había sido revisada, en el sentido de que habíamos hablado con relación al informe de abril, que planteaba que la única economía que no tendría un crecimiento negativo sería la economía dominicana, y lamentablemente cuando hace su revisión la CEPAL, nosotros vamos a tener un crecimiento negativo de 5,3%. Entonces, vamos a ver algunas afirmaciones tomadas de este informe de la CEPAL, que en verdad nos plantea temas sumamente desafiantes en cuanto al futuro inmediato. Por ejemplo, la reducción de la demanda de servicios turísticos se ha dado en todas las subregiones de América Latina y del Caribe. Si se compara con el primer cuatrimestre de 2020 con el mismo periodo 2019, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron en un 35% en América del Sur, un 39% en el Caribe, un 39% en el Caribe y un 35% en la región de Centroamérica. Ha habido con la desescalada una cierta recuperación, pero muy mínima, que dice que pese a ello, las proyecciones para el conjunto del año se han deteriorado con respecto a lo que se esperaba a comienzos de abril. Por primera vez en décadas, las autoridades chinas no han fijado una meta anual de crecimiento y se prevé que la expansión total de la economía se mantenga solo en 1%, la tasa más baja en más de 40 años. Para los Estados Unidos, el sistema de reserva federal proyecta una caída de 6.5
mientras el Banco Central Europeo prevé una reducción de 8.7 del producto interno bruto. Entonces, hoy hay una información de que el Banco Central de la República Dominicana está hablando de que en el primer semestre hubo una caída de 8.5, una caída de 8.5 en el Producto Interno Bruto, solamente en el primer semestre. Veamos cuando eso se consolide con relación a todo el año. Que a propósito, en una visita que hizo ayer a Atomayor para ver la situación de personas que han sido afectadas por las inundaciones provocadas por la tormenta que padecimos recientemente, o por las aguas de esa tormenta, la tormenta Isaías, el presidente electo, Luis Abinader, dijo o reiteró que con los ahorros que va a tener el gobierno, con los recortes que él va a hacer en la reestructuración del gobierno, que esos recortes él lo va a dedicar a la mejoría de las condiciones de vida de la gente. Y yo le diría, presidente, si es con eso que estamos contando, estamos presos. Si es con eso que estamos contando, estamos presos. Él está hablando de una inversión de unos 15,000 millones de pesos que sabemos que son un paliativo, pero no hacen ni cosquilla. No hacen ni cosquilla. Pero además, cuando él habla de ahorro, está creando unas expectativas que yo creo que no son correctas, presidente. No son correctas. ¿Por qué razón? ¿Y de qué ahorros está hablando usted cuando la caída de los ingresos se lleva cualquier nivel de ahorro? Es igual. Todas las empresas y todas las actividades económicas, la gente está haciendo recortes. Por ejemplo, lo que él está diciendo significa que Body Shop, que cerró dos locales, va a tener unos ahorros disponibles que les van a servir para otra cosa. No, ellos han cerrado 2 locales porque había una caída brutal en los ingresos. Entonces no es verdad que lo que gastaban en esos locales lo van a tener ahora disponible para hacer otra cosa. La caída en los ingresos que tiene el Estado Dominicano ya se come cualquier pequeño ahorro que se pueda producir en reestructuraciones del Estado, que ojalá no sea más perturbadora que beneficiosa, porque cuando estamos hablando de una crisis de esta magnitud, eso no lo resolvemos con el dinerito que viene de dejarle de pagar a una cantidad de personas que pudieran estar haciendo una labor que hay que revisar, a ver si es una labor necesaria e importante. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Nuevos televisores